Hola amigos, bueno, este es un video rápido en el cual voy a referirme a algunos tránsitos un poco pesados y un poco desafiantes que tiene el que por ahora parece que va a ser el futuro ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Toto Caputo. Bueno, yo ya hice un video acerca de la carta natal de Luis Toto Caputo. El problema es que no tenemos la hora de nacimiento, entonces cuando no tenemos la hora de nacimiento de una persona, solo tenemos el día de nacimiento, podemos ver alrededor de un 30% de la carta natal. No, porque al no tener el ascendente, al no tener la disposición de las casas astrológicas es muy difícil, hay un montón de cosas que no podemos saber. Pero bueno, podemos saber algunas cosas de él, ¿no? Y bueno, yo ya hice un video echando una primera un primer vistazo, una primera mirada a la carta de él. El video está en mi canal, pueden buscarlo. Ahora, en este segundo video, lo que quiero referirme es acerca de los tránsitos que va a tener Luis Toto Caputo el año 2024, el año que viene. Porque tiene un par de tránsitos muy pesados. Así que bueno, vamos a ver la carta. Bueno, esta es la carta de Luis Toto Caputo, fíjense que comienza en 0 de Aries porque no tiene ascendente, no tiene división de casas, es la manera de mirar una carta cuando no tenemos la hora de nacimiento. Y como decía antes, es una manera muy pobre de mirar una carta porque solo tenemos los planetas en los signos y los aspectos nada más, ¿no? Pero bueno, eso nos puede dar algunas pistas. Esta va a ser la posición de los planetas Saturno y Plutón el 10 de diciembre, que es el día que asume el nuevo gobierno. Fíjense que bueno, Saturno va a estar en el grado 1 de Piscis y Plutón va a estar en el grado 28 de Capricornio, ¿no? Porque estuvo retrógrado, había entrado a Acuario, estuvo retrógrado y ahora está volviendo directo hacia Acuario. Ahora, notemos que Luis Caputo tiene su Saturno natal en los 13 grados de Piscis, ¿no? Porque él nació en 1965, en 1965 Saturno estaba en Piscis. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el año que viene Luis Toto Caputo va a experimentar su segundo retorno de Saturno, ¿no? El primer retorno de Saturno es alrededor de los 29-30 años, el segundo retorno de Saturno es alrededor de los 58-59 años, ¿no? Dependiendo un poco de la posición y de las retrogradaciones. Un retorno de Saturno es uno de los tránsitos más complicados que tiene la persona porque Saturno, digamos, retornando a su posición, nos obliga a rever toda nuestra estructura en la vida, es decir, todas las cuestiones que de alguna manera sostienen nuestra vida en forma estructural. Es como que pasa Saturno y dice, bueno, a ver qué es lo que sirve para evolucionar y a ver qué es lo que no nos sirve más para evolucionar, ¿no? Y los que tengan más de 29 años saben que es una etapa bastante dura, porque Saturno lo que hace es como que es un planeta que frena las cosas, ¿no? Es decir, yo siempre digo, imagínense que tienen albañiles trabajando en su casa, entonces de repente ustedes dicen, quiero usar el baño, no se puede porque los albañiles están trabajando en el baño, quiero ir al dormitorio, no se puede porque los albañiles están cambiando, no sé, están haciendo una ventana nueva. Entonces Saturno tiene que ver siempre con eso, con una sensación de que las cosas están detenidas, que no caminan, que uno tiene restricciones por todos lados, ¿no? Piensen en la cuarentena por la pandemia de COVID, ¿no? Que tuvo Saturno por todos lados, una energía muy de Saturno por todos lados y no nos permitían ni salir a la calle. Y bueno, un retorno de Saturno, si bien es cierto que es el segundo retorno de Saturno, entonces ya la persona está más armada que en el primer retorno de Saturno, siempre, bueno, da una sensación un poco difícil de estar, ¿no? Esas, como decimos los argentinos, de estar remando en dulce de leche, ¿no? De estar esforzándose y que no se ven los resultados y peleándola y con una idea de que el enemigo, de que uno va cuesta arriba contra un enemigo poderoso o contra una realidad que no quiere someterse a los deseos de uno, ¿no? Que las cosas no caminan, que uno está como detenido.
Bueno, obviamente esto tiene una función en la psique, ¿no? Es decir, el retorno de Saturno nos indica de que ya hay, es decir, el primer retorno de Saturno nos indica que ya hay toda una estructura de vida, que es la estructura de vida que tenemos desde nuestra adolescencia y nuestra primera juventud, que la vida nos dice, bueno, esa estructura ya no te sirve más, ya esos amigos no te sirven más, los lugares donde ibas no te sirven más, la manera de hacer las cosas, la costumbre que tenías no te sirve más, y generalmente es después de los 29 años que uno empieza a hacer los grandes cambios en la vida. Generalmente las personas se casan y tienen hijos, o se reciben, o empiezan a trabajar en serio, y queda atrás un poco toda esa etapa juvenil de cuando uno tiene 20 años, que sale con los amigos, ¿no? Que se emborracha, que viaja, que sin rumbo, ¿no? Que dice, me voy a ir 3 meses a Europa, o me voy a ir, no sé, 3 meses a Machu Picchu, digamos, a encontrar mi lugar. Es como que a los 29 años la vida te dice, no, bueno, ya tenés que haber encontrado tu lugar, y si no lo encontraste, tu lugar es este, y te pone donde tenés que estar. Lo mismo ocurre por segunda vez a los 58, 59 años. La vida te agarra y te dice, bueno, vos no sos quien creías que eras, vos sos, a partir de ahora vas a ser vas a dejar de ser quien eras, ¿no? Y bueno, no sé cuáles van a ser las consecuencias y los cambios que va a enfrentar Luis Caputo en su vida, porque no lo conozco, ni siquiera tengo su carta natal para verlo, pero sí sé que va a ser una etapa estresante, ¿no? Hay que pensar que Saturno va a llegar a los 13 grados de Piscis en abril de 2024, pero después se va a poner retrógrado y después va a volver y va a pasar por otra vez, porque el retorno de Saturno no es el día que Saturno toca el Saturno, llega al grado donde está el Saturno y se acabó. Es todo un proceso que dura 9 o 10 meses, ¿no? Es decir, el planeta toca, pasa, después vuelve, se pone retrógrado, retrocede, retrograde, pasa de vuelta por Saturno, después vuelve a retroceder, después vuelve a avanzar y vuelve a pasar por el punto. Entonces es todo un proceso que dura un cierto tiempo, ¿no? Y en toda esa retrogradación del planeta se van dando como se van moviendo cuestiones inconscientes o que están profundas en la persona. Y al principio la persona no se hace mucho cargo de los cambios que tiene que hacer, quiere resistirlos, pero después cuando Saturno se pone retrógrado se da cuenta que no tiene más opción que aceptar los cambios. Bueno, es toda una cuestión psicológica bastante que la mayor parte de las personas las pasamos, pero después es como que no la terminamos de registrar, ¿no? Es decir, como que recordamos circunstancias externas, pero no recordamos el proceso interno, ¿no? Entonces, bueno, nada, aceptar un cargo de ministro de Economía, un país que está en crisis como la nuestra, ¿no? Al borde de una hiperinflación, y eso, estando a punto de empezar el retorno de Saturno, va a ser doblemente estresante para Luis Toto Caputo. Pero bueno, más allá de su retorno de Saturno, tiene otro tránsito que ya lo tuvo, pero que lo está volviendo a tener, que es que Plutón le va a hacer cuadratura a su Sol. Es decir, Plutón, cuando entra en los 0 grados de Acuario, le hace cuadratura a su Sol en 0 grado de Tauro, ¿no? Así Acuario y Tauro son los dos signos fijos que están en cuadratura. Entonces esa cuadratura al Sol le da una... de Plutón al Sol, siempre da como una sensación de estar en lucha contra algo muy poderoso, ¿no? Y trae una sensación como un poco de paranoia, porque Plutón es un planeta muy poderoso que mueve cosas muy internas, muy fuertes. Y con la cuadratura, con el Sol, parece como que vinieran de afuera, ¿no? Es decir, de hecho vienen de afuera, ¿no? Para que se entienda esto, el que estuvo teniendo una cuadratura a su Sol en los últimos años, es decir, del 2010 al 2020, fue Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin tiene, si la carta que nos dio es cierta, o sea, la carta que circula de él es cierta, él tiene el Sol creo que en los 13, 14 grados de Libra. Entonces cuando el Sol estaba en los 13, 14 grados en la mitad de Capricornio, le estaba haciendo cuadratura a su Sol. Y esa es la etapa que Putin se pone un poco paranoico y tiene la idea de que Occidente lo quiere destruir y que Occidente está en contra de Rusia. Y de ahí saca la idea de que tiene que invadir Ucrania para hacer una especie de, ¿no? de poner un territorio de contención entre Occidente y Rusia. Y lo que lo estaba volviendo paranoico no era... necesariamente las cosas malas que estaba haciendo Occidente o el ataque de Occidente sobre Rusia, sino que su propia cuadratura de Plutón
es decir, la cuadratura de Plutón a su Sol, ¿no? Es decir, era un aspecto más interno que externo. Lo que pasa es que hacernos cargo de Plutón es muy difícil porque es una energía que está muy alejada de nuestra conciencia. Entonces Plutón siempre es como que nos ataca de afuera, son esos malos que están ahí afuera, ¿no? Los malos, los perversos, los oscuros, ¿no? La gente tóxica, los enemigos poderosos que tenemos, ¿no? Pero Plutón es una energía que, si todos los planetas están dentro nuestro, todos tenemos Plutón en algún lado, y es muy difícil hacerse cargo de Plutón. Así que nada, esta idea de este tránsito de cuadratura a Plutón, de Plutón al Sol, le va a dar la idea de esta idea un poco paranoica de estar luchando con enemigos muy poderosos, tocando intereses poderosos, de gente poderosa que se le pone en contra, ¿no? Y bueno, en parte va a pasar eso. Y acá es interesante, porque esto es... hay una cuestión muy interesante de cómo se cuenta la historia y cómo se cuenta la realidad, ¿no? Porque la realidad siempre se puede contar desde varias maneras. Es decir, políticamente un poco los que están afiliados con la centroizquierda y eso piensan en Plutón, en los poderosos como los empresarios, la oligarquía, aquellos que tienen dinero, ¿no? Que son una élite ¿no? De gente de derecha que usan todos traje y todos quieren ir por sus intereses en contra del pueblo, ¿no? Mientras que los que son más neoliberales, podemos decir así, piensan en los poderosos de otra manera, piensan diciendo, no, los poderosos son los sindicalistas, los poderosos son los que tienen intereses en el Estado, son digamos, las corporaciones, pero no las corporaciones que funcionan en el mercado, sino los empresarios, ¿no? Que viven en el Estado, como dice Pañi, los especialistas en mercados regulados, ¿no? Que son los que funcionan en base a la protección de los gobiernos, ¿no? Entonces todos tienen una idea de quién es Plutón y quién es el malo y el poderoso al cual hay que desarmar, ¿no? Y por último quiero mencionar algo que no tiene que ver un poco con estos tránsitos, pero varias personas me pusieron en las redes sociales en general y en los comentarios del video anterior que Luis Toto Caputo fue la persona que emitió el bono a 100 años y como que mencionaban eso como algo muy malo, ¿no? Y fíjense cómo hay una subjetividad muy grande en cómo uno cuenta las cosas y cómo uno ve las cosas, porque Luis Toto Caputo es especialista en bonos y todo este tipo de mercados, ¿no? Y él lo veía al revés, es decir, la cuestión era, cuando estaba el gobierno de Macri tenía crédito, mientras que el kirchnerismo nunca había tenido crédito, porque el kirchnerismo no era confiable para los mercados, entonces nadie le prestaba nada. De ahí la inflación, porque como había déficit y nadie le prestaba nada, había que emitir sin respaldo, y de ahí la inflación, ¿no? Así que la deuda que tomó Macri o Toto Caputo era una especie de jactarse, como diciendo, ven que a nosotros nos prestan, confían en nosotros somos confiables para el mundo, mientras que los otros no son confiables para el mundo. Eso era un poco lo que quería decir. Y por lo poco que entiendo de este tipo de cosas, cuanto más largo es el plazo, más confianza tiene el acreedor de que va a cobrar, ¿no? Es decir, y esto es obvio, si usted tiene un amigo que se juega la plata y que es malo con la plata y les pide plata porque está desesperado, uno le dice, bueno, te doy plata, pero pagame, digamos, el día que cobramos te voy a cobrar, ¿no? Si te lo presto por una semana. Si tenemos un amigo que es muy solvente, que nos pide plata por X razón, le decimos, sí, devolvémela cuando puedas, porque no, yo sé que me lo vas a pagar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para Luis Caputo, poner un plazo a 100 años, tenía que ver con decir, fíjense lo confiable que somos, que nos prestan dinero y lo vamos a... nos piden que lo devolvemos dentro de 100 años, ¿no? Ahora, la lectura que se hizo de eso por cierta parte de la prensa, por la prensa más progre, entre comillas, fue al revés, fue decir, este hombre nos está endeudando hasta nuestros nietos, ¿no? Entonces convirtieron algo que era, que la persona que lo estaba haciendo se estaba jactando, ¿no? Del crédito que tenía, nos está endeudando por generaciones, ¿no? En una cuestión mala, ¿no? ¿Y quién tiene razón? Bueno, depende de cómo se ve la realidad, ¿no? Y acá esto es algo que yo siempre digo, yo siempre trato de ver la realidad sin tener un bando, sin tener la idea de que
hay buenos y malos, ¿no? Es decir, no voy a decir, no, Macri era de los buenos y los otros eran los malos, o los otros eran los malos, ¿no? O Macri era el malo y los otros eran los buenos, ¿no? Trato de decir, todos tenemos una sombra y todos tenemos un lado bueno y un lado malo, y trato de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y por lo general la gente más evolucionada tiende a pensar así las cosas, es decir, la gente menos evolucionada, la que necesita decir, no, nosotros somos los buenos, envivándose el de los buenos, y yo lucho por el bien y estoy en contra del mal. Ese tipo de visión es una visión un poco infantil, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo que traten de tener una visión lo más objetiva posible, ¿no? Quizás no se pueda ser objetivo totalmente, es cierto que no se puede ser totalmente objetivo, pero por lo menos no elegir un bando, ¿no? Y yo trato de decir así, y lo ridículo es que cada persona, cada persona no, pero suelen aparecer personas que, como yo no digo el discurso de su bando, me acusa de ser el bando contrario, ¿no? Es decir, cuando yo mostraba ciertos defectos que tenía Milei en la carta natal, los libertarios me decían, ah, pero vos sos zurdo. No, no soy zurdo. Y después cuando hablaba, no sé, mostrando problemas que tenían del otro lado, me decían, ah, pero porque vos sos de derecha y de Milei. Yo tampoco soy de derecha y de Milei. Y creo, y justamente me jacto de esto, porque creo que es bueno no ser de nada y tomarla, es decir, las personas que son de derecha, de izquierda, liberal, que tienen un ismo, es decir, ya tienen como una receta para entender la realidad muy rápido, ¿no? Es lo que yo siempre decía del Partido Obrero, ¿no? Es decir, sube la bolsa, eso es malo, hay que hacer una revolución. Cae la bolsa, eso es malo, hay que hacer una revolución. Entonces ya tienen la receta preparada, ¿no? Pero la vida no se puede tener recetas, la vida va fluyendo, y lo que hoy es verdad, mañana ya no es más verdad, y lo que hoy funciona, mañana no funciona más, ¿no? Entonces hay que tomarse el trabajo de serlo, qué sé yo, de tener la menor cantidad de filtros para observar la realidad, para ser lo más objetivo posible, que es un poco lo que trato de hacer yo, ¿no? Entonces, si me toca hablar de Toto Caputo, hablo de Toto Caputo, y no sé si está bien o mal haber puesto un bono a 100 años. Ellos creen que está bien, y después hay otros que dicen, no, nos estuvo endeudando por mucho tiempo, hasta por eso lo van a tener que pagar nuestros nietos. Bueno, quizás los dos tengan razón, quizás sea... es cierto que nuestros nietos van a tener que pagar ese bono, y también es cierto que si le prestaron a mucho plazo era porque el mercado confiaba en ellos, ¿no? Así que bueno, no quiero desviarme demasiado. El objetivo de este video era hablar de los tránsitos de Toto Caputo, y va a tener tránsitos pesados, y él va a pasar todo el 2024 sintiendo que tiene las manos un poco atadas por ese tránsito de Saturno, que las cosas le van a costar 3 veces más, y que... bueno, que se están enfrentando con intereses muy poderosos. Él tiene luna en Capricornio, las personas que tienen luna en Capricornio están acostumbradas a hacer los trabajos duros y a ser disciplinados, ¿no? Y a un poco a sufrir, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo terminan saliendo, ya haremos más videos cuando tengamos más datos. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Si les gustó el video, denme un me gusta. Si les interesa, suscríbanse a mi canal, toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.